Crece el rechazo a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump estableciendo sanciones contra la Corte Penal Internacional. Todo esto luego de reiterar que busca quedarse con la Franja de Gaza. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dice que hay que escuchar la propuesta del presidente Trump. Juan Camilo. Ricardo, el mayor rechazo viene particularmente desde la Corte Penal Internacional, la misma corte que ha emitido un comunicado en las últimas horas asegurando que respalda, o más bien, que está en contra de esta interrupción o de bloqueo a la justicia y a la imparcialidad de la Corte, que condena esta orden ejecutiva por parte del presidente de los Estados Unidos, que recordemos que esta orden ejecutiva con la que firmó Trump en las últimas horas lo que hace es establecer sanciones de tipo económico, pero también sanciones de tipo de visado. Por ejemplo, bloqueo de entrada a los Estados Unidos, suspensiones de visa y bloqueo de activos para funcionarios y familiares de funcionarios en la Corte Penal Internacional que estén involucrados en los procesos que derivaron en las órdenes de captura en contra del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y también en contra del exministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant. Dice el presidente Donald Trump que esto es una violación de la soberanía de Estados Unidos e Israel, particularmente porque desconoce que la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre estos dos países. Esto recordando que ni Estados Unidos ni Israel son signatarios del Estatuto de Roma. Entonces asegura Trump que la Corte Penal Internacional ha llevado a cabo, abro comillas, acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos y nuestro aliado cercano Israel, y que pone en peligro la soberanía de ambos países. Esto luego de lo que fue esa controversia desatada por el presidente Trump, particularmente por su propuesta de que Estados Unidos se quede con el control de la Franja de Gaza, una reubicación permanente de los palestinos mientras reconstruyen ese territorio de la Franja de Gaza que dicen puede tomar hasta 15 años. Una propuesta que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no ha respaldado directamente, pero que sí ha dicho que se debe escuchar. Escuchemos lo que dijo Netanyahu en las últimas horas. הוא העלה בפגישה הזאת גם את הרעיון שלו לגבי עזה, לגבי היום שאחרי חמאס. ואני חושב שכדאי להקשיב טוב טוב לרעיון הזה שהוא הרעיון המקורי הראשון שעלה מזה שנים. Dice allí el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que sostuvo una reunión histórica con el presidente Trump, que allí le planteó su idea sobre Gaza para el día después de Hamas. Y creo que vale la pena escuchar muy bien esta idea, que es la primera idea original que se plantea en años, decía Netanyahu. Ricardo. Muy bien, Juan Camilo, 9:30 minutos. Fleur Hassan Nahum es vicealcaldesa de Jerusalén a cargo de las relaciones exteriores, el desarrollo económico internacional y el turismo. Es un gusto saludarla. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo ve la propuesta del presidente Trump, señora vicealcaldesa de Jerusalén, frente a la posibilidad de que Estados Unidos asuma la Franja de Gaza? Bueno, hay que ver lo que ha ocurrido en la Franja de Gaza, más de 20 años desde que Hamas se tomaron control. Hamas es un grupo terrorista, han destrozado la Franja de Gaza, que es un lugar muy bonito, y en vez de recibir toda la inversión y todas las donaciones que le mandó el mundo entero para construir algo bonito, un desarrollo económico para su gente, lo que han hecho es convertir la Franja de Gaza en un lugar de terrorismo y atacar a Israel. Y entonces Trump es una persona muy práctica, que viene con una solución práctica. Sabe que la gente no tiene una buena opción de vivir bajo terrorismo, vivir en una situación que está toda la franja destruida por una guerra que Israel no empezó. Y entonces él dice, el que se quiera ir, que vaya y le encontraremos dónde estar. La verdad que si yo fuera una familia inocente de Gaza, yo querría salir de ahí. Sí, salir de ahí es una cosa, es una situación. Hay que tener en cuenta también, es cierto, el dominio de la Franja de Gaza en los últimos años ha estado en poder del grupo terrorista Hamas, pero también hay que señalar que la reacción del ejército israelí después del 7 de octubre del 2023 fue una arremetida muy fuerte, que también causó una gran destrucción en la zona, señora vicealcaldesa. Teniendo en cuenta la situación... ¿Cómo nosotros? Eso podía haber acabado la semana después, podía haber acabado pronto si hubieran devuelto a nuestros rehenes. Era muy fácil. Ellos
ellos quisieron la destrucción, porque así en el mundo entero les da un poquito de empatía. Ellos no le importan de su propia gente, porque si no esto no hubiera ocurrido. Sí, señora vicealcaldesa, pero sobre eso el contexto, y le pregunto, ¿Israel vería con buenos ojos que Estados Unidos asuma el control de la Franja de Gaza? Claro que sí, ahora mismo está bajo el control de Irán, con su proxy Hamas. Sí. Mucho mejor tener a los americanos que a los iraníes, ¿no? ¿Eso no desencadenaría una crisis aún más grande en Oriente Medio? ¿Por qué? Los Estados Unidos tienen una base militar en Qatar, tienen una flotilla militar en Bahrein. ¿Y qué importa que tuvieran algo aquí? Ojalá. Lo construirían, lo harían algo divino y con paz. Pero le digo y le pregunto, porque por supuesto esto genera muchísimas preocupaciones a la región. Arabia Saudita, a pesar de que siempre ha tenido una relación estratégica con Estados Unidos, ya lo ha mencionado, ni hablar de los países que son enemigos de Israel también. Esto no es, en términos gráficos, vicealcaldesa, echarle más leña al fuego. Yo no creo. Echarle leña al fuego es tener los terroristas que empezaron una guerra en octubre del 23, siguiendo en control de Gaza, con la gente tratándolas mal, reprimiéndolas, una miseria, y ellos robando todo el dinero que entra en la Franja de Gaza. Yo creo que eso es mucho peor que tener a los americanos supervisando y construir algo positivo. Sí. Señora vicealcaldesa, hay algunas voces incluso en el ejército israelí que están advirtiendo que esto podría tener consecuencias negativas para la región. Leo, por ejemplo, al jefe de la inteligencia de las Fuerzas Armadas, Shlomi Binder, que ha dicho que esa expulsión de los gazatíes podría provocar una inestabilidad geopolítica en toda la región. Incluso pareciera que no hay una posición unánime en el gobierno de Israel. No exactamente. Lo que causaría problema es si se van a Jordania o si se van muchos de ellos a Egipto, porque como todo el mundo sabe, los palestinos donde sea que van causan una inestabilidad horrorosa, como hicieron en los años 60 y 70 en Jordania, como destrozaron ellos el Líbano, porque el Líbano era un país con paz y coexistencia hasta que llegaron los palestinos, hasta que llegó Yasser Arafat en los años 70 y 80, que sí, los palestinos causan una inestabilidad regional, pero bueno, ¿y si se les manda a otro lugar? ¿Y si les dan la oportunidad de llegar a otro lugar? Entonces eso puede ser una solución buena. Y se está hablando de países en África, se está hablando de Indonesia, se está hablando de algunos países por el mundo, no solamente Jordania y no solamente Egipto. Sí, para usted, vicealcaldesa, le entiendo de sus respuestas, ¿no hay diferencia alguna entre Hamas y los palestinos, a pesar de que hay palestinos, muchos que se desmarcan de las prácticas violentas y terroristas de Hamas? 80% de Cisjordania dicen que están de acuerdo con Hamas y lo que hicieron en el 7 de octubre, una masacre. 80%. En Gaza, los inocentes que no han podido salir de la represión de Hamas querrán salir. Hay que darles esa oportunidad. Y los que se quieren quedar bajo Hamas, entonces son gente que apoyan a Hamas. Señora vicealcaldesa de Jerusalén, muchas gracias. Muchas gracias. Ya regresamos, llegan los deportes y la actualización de las noticias en Mañanas Blue.